Es un conocimiento muy común el tema de los exorcismos, lo paranormal, el misterio de no saber qué hay más allá de la muerte. Debido al bombardeo de información que tenemos a diario, todo nos parece muchas veces solo entretenimiento e invenciones de curas para tener a sus rebaños de creyentes bajo control. Dejadme deciros que soy el vivo ejemplo de que el mal es real. Y no solo es real, sino que nos puede herir. Pero antes de deciros cómo casi muero en incontables ocasiones enfrentándome al infierno, os diré quién soy. Mi nombre es Mateo y pertenezco a una familia realmente religiosa, bondadosa, que me inculcó la cultura de ayudar al prójimo. Y sí, me gusta ayudar al prójimo. Sin embargo, aunque me guste y me haga sentir un gozo en el corazón, nunca lo hice por el tema religioso. El tema de lo religioso nunca me llegó a convencer del todo. Un error que casi me cuesta la vida. Me crié en una pequeña localidad, tan pequeña que apenas tenía unos pocos cientos de habitantes. Era un pueblo rústico y pacífico donde la gente se ganaba la vida con cosas muy simples, como la ganadería, la agricultura y cosas artesanales relacionadas con la orfebrería. Temas que, aunque eran respetables como oficio, a mí no me terminaban de agradar. Yo esperaba más ayuda a los demás, y no pasaría mi vida entera entre ganado y cosechas. Por ese motivo decidí abandonar mi pueblo natal e ir a tomar una formación bíblica y teológica para ser candidato a laico, recibiendo los sacramentos de la iniciación cristiana, para así, de alguna manera, poder ayudar a la gente. No fue nada más alejado de la realidad esta decisión. Mi formación académica me llevó a ser candidato a laico, como comenté, que es uno de los primeros rangos en la Iglesia cristiana, tanto católica como muchas otras. Luego de un tiempo y de mucho estudio y formación, la constancia dio sus frutos, ya que al fin fui nombrado laico, y de esta manera tuve un rango oficial en la Iglesia. Aunque parezca extraño, tenía la idea errada de que las mujeres simplemente podían ser monjas y los hombres curas. Todo esto debido a que viví en una comunidad muy apartada y mi tiempo en las instalaciones religiosas realmente no hice muchos ni grandes amigos. Es más, creo que llegué a convivir con cerca de 4 o 5 personas como mucho. Las cosas desde dentro no eran como lo pensaba. No había esa fraternidad. Al contrario, todo era muy individualista y por razones diferentes a las que yo pensaba, separaban a las mujeres de los hombres. No porque fuesen a abandonar sus votos, no, al contrario, era para que ellas no se distrajesen de su formación. Pensé que nos enseñarían solamente teología, pero nos enseñaron además demonología, alquimia, pactos, exorcismos y muchos campos que yo veía excesivos para una persona que quería ser solamente religioso. Pensé, seguramente nos quieren preparar para saber todo lo referente a bases teóricas y teológicas, nunca pasar por inculto. Al fin y al cabo, yo no creía nada en lo sobrenatural y pensaba todo que era fe de ángeles y demonios, entes simplemente que intentaban mantener a las personas con un miedo infundido para hacer el bien. Mi meta, sea real o no, siempre era la misma: dedicar mi vida a ello, a ayudar a las personas, ya fuese creyendo de corazón o no en la religión. A nosotros, los que estábamos en formación, nos tenían en una iglesia central de mi localidad, distinta obviamente para que nosotros no nos distrajésemos, una a la que no iba la gente del pueblo. Y en realidad, más que una iglesia, parecía un campamento de formación de algún tipo, porque solo había vigilias o misas los domingos. Éramos formados por varios curas plenos, que es un rango mayor al de laico, al que yo aspiraba en principio, y eran todos supervisados por el diácono de la zona, un hombre de mediana edad llamado Jacob. El hombre era inglés, aunque nosotros coloquialmente le decíamos su nombre en español, Jacobo, aunque él prefería que le dijésemos Jacob.
Tenía una apariencia muy extraña para ser un religioso, ya que era un hombre de unos 30 o 40 años con el rango de diácono, manos desgastadas, como si hubiese sido minero o mecánico durante su larga vida, como si hubiese tenido un trabajo físico y arduo. Su estatura era aproximadamente la de 1,80 m y poco. Era un hombre realmente alto, con una mirada muy fría y una cabeza calva, muy diferente a todos los diáconos que llegué a conocer. También estaba el que celebraba la misa, Don Fred, un hombre con el mismo rango, pero de aspecto amable, delgado y muy afable con todos. Un aspecto muy distinto al de Jacob, algo que sí se esperaba de un religioso. A partir de mi promoción a laico, Jacob me llamó a su oficina, con el motivo de saber a dónde sería reubicado para empezar con mi labor. Este hecho me tenía muy emocionado a la vez que nervioso. Enhorabuena, Mateo. Has logrado pasar el curso de laico y por si fuese poco, has logrado promover de manera excepcional. Aunque he notado que tus motivos no son precisamente religiosos o por fe. ¿Es eso cierto? Pues la verdad es que a pesar de estar aquí, mis motivos son un poco distintos, altruistas, por así decirlo, un poco egoístas. Siento una satisfacción, casi una necesidad por ayudar a los demás, pero no creo tanto en la religión o los ángeles, demonios y toda esa parafernalia. Pienso que es un toque de temor que se le da a la humanidad para seguir el camino correcto. No por eso estoy haciendo algo malo, ¿no? Al fin y al cabo, yo también quiero ayudar. Vaya, vaya. Tal y como pensé, no eres uno de esos religiosos que se va a entregar a una causa simplemente por fe, lo cual me parece un poco tedioso, la verdad. Seguir todo lo que te dicen como un cordero, sin dudar nunca de nada y sin hacer preguntas, no nos hace merecedores del libre albedrío, y si no, ¿qué nos distinguiría de otros animales si no es el libre albedrío? Jacob cambió su semblante de una sonrisa leve a una cara seria y me preguntó: Ahora bien, entiendo que no creas en la religión, no lo respeto, no pasa nada, pero ¿en lo sobrenatural tampoco? ¿O en lo espiritual? ¿Piensas de verdad que en este mundo solamente existimos nosotros? la verdad, como dije, siento que simplemente es un modo de asustar a la población, para hacer lo correcto, para así no actuar de mala manera y tener un temor y hacer las cosas bien por miedo al infierno, y de esta manera tenernos como un ganado en un redil, tranquilos. Bueno, Mateo, como ya había mencionado anteriormente, veo que no eres un religioso más del montón. Y tu meta es ayudar, ¿no? Dijo esto último con un tono sombrío y cargado de segundas intenciones. Se podría decir que sí. Es mi motivación, dije con una voz casi temblorosa, sabiendo que esto era una trampa o un regaño de parte de Jacob. Bien, bien, es respetable. Tranquilo, no te preocupes. Permitiré que sigas en tu camino a la iglesia. El hecho de que me digas que no eres religioso no cambia nada. Y creo que tengo una ubicación que es especialmente buena para alguien con tu perfil. Podría ayudarnos mucho que no seas tan fanático. Y sería muy acorde a tus ideas. Y ciertamente no es un lugar para personas muy fanáticas, pero sí para personas como tú, que están dispuestas a ayudar y no tienen mucho miedo a decir lo que piensan. Es una iglesia ubicada en el norte de Rumanía, en la región de Maramuresh, con el nombre de la iglesia de San Elías. No te preocupes, es una iglesia que aunque esté abandonada y la ciudad se alejó de ella y las personas la fueron abandonando, nosotros tenemos a un religioso cuidándola. Sin embargo, hace no mucho tuvo que retirarse por razones mayores, así que el Vaticano nos pidió que enviásemos nosotros a una persona que estuviese al cargo temporalmente, mientras ellos entrenaban a otra persona para hacerse cargo de manera definitiva de este lugar, pero eso les tomaría como mínimo 3 meses. Así que dime, ¿estás dispuesto a tomar esta encomienda durante 3 meses?
Si logras estar ahí y cumplir con el cometido, volverías, y entonces volveríamos a hablar. Creo que entenderíamos muy bien la situación y hablaríamos mejor el mismo idioma. Y obviamente también lo tendré en cuenta para una promoción. Con tono tembloroso asentí. Está bien, diácono. Creo que soy capaz de cumplir con la tarea. Me alegro. Bien, puedes retirarte. Ah, y una última cosa, antes de que salgas por la puerta. Eso de que no creas en lo que es visible e invisible puede que te ayude o te ponga en una gran desventaja. Así que cuando vuelvas veremos qué tal si has cambiado de pensamiento sobre ese tema en concreto. Dijo esto último con un tono profundamente irónico. Y me pareció muy extraño que el diácono me dijese eso al final, pero pensé que se debía a que él, a pesar de que no parecía ser tan religioso, en el fondo sí lo era. Pasaron los días y llegó la hora de irme. No veía la hora de salir de ese lugar, ya que pasé muchos meses encerrado ahí en mi formación para llegar a laico. Extrañaba ya mucho el paisaje, las vistas y ver a otras personas, rostros nuevos. Así que tomé el vuelo para ir a Rumanía y me quedé dormido en el mismo. El vuelo duró 48 horas, ya que vivía en el sur de América y viajar a otro continente, como era Europa, tardaba bastante. Me hacía especial ilusión ir a Rumanía y conocer su cultura. Por suerte para mí, la gente al llegar fue muy hospitalaria conmigo y el vuelo fue tranquilo y me condujeron justo a donde tendría que trabajar, al pueblo de Dragomirești. Tras pasar horas en el avión y trenes y autos, llegué a la localidad. Una localidad montañosa, apartada de la mano de Dios. Mirando el paisaje y sus alrededores, llegué a la conclusión de que era un pueblo, aunque remoto, muy hermoso, muy colorido, ya que había una arquitectura antigua que denotaba que era un pueblo, que el progreso se había congelado en él y la modernización no llegó a cambiar del todo su magia. Pasé por un curioso cementerio que tenía un especial espíritu alegre, lo cual a mí me chocó, que era un hecho un poco extraño para estar en un cementerio, estar tan lleno de color. Mayor fue mi sorpresa que al llegar a la iglesia no era como lo esperaba, ya que estaba a 30 minutos apartada del pueblo. Era una iglesia que a primera vista parecía abandonada, solamente acompañada por una casilla de guardia de un moderado tamaño, fuera de la misma, la cual demostró estar habitada, y de ella salió un corpulento hombre que me dirigió la palabra. Buenos días, amigo. Mi nombre es Bogdan. Un placer. Soy el guardia de esta iglesia y me dijeron que pronto llegaría el reemplazo del último laico. Así es, Bogdan. Un placer. Yo soy Mateo y soy el reemplazo para los próximos 3 meses. Bogdan me miró y sonrió, haciendo entrever una dentadura más afilada de lo que era un humano promedio, y exclamó: Bien, bien. Eso me gusta. Tienes una mano firme. Toma, estas son las llaves y de ahora en adelante nos veremos todos los días, menos los domingos, ya que estamos libres los dos. Yo siempre estaré aquí, a menos que sea un asunto mayor, desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. No suelo estar más allá de esa hora por motivos personales que preferiría no compartir. Y podré resolverte cualquier duda mientras pueda y mi español, que como ves no es el mejor, me lo permita en las horas que te mencioné antes. Y perdona de nuevo por no explicarme a veces bien. Mi trabajo aquí es impedir que nadie entre en la iglesia, no llegue a robar nada o saquee lo que hay dentro. Tarea realmente fácil, la verdad, ya que nuestra cultura es muy respetuosa con los muertos. Rumanía es un lugar donde se toma muy en serio el descanso final de una persona, y solo ver que alguien intente robar es sinónimo de que es un extranjero, con malas intenciones que quiere hacer el mal. Caso que, aunque sea escaso, pasa, y es algo no muy agradable para las dos partes, sobre todo para el extranjero. Así que cuando quieras venir a conversar, puedes venir, yo estaré aquí, y hablaremos de lo que tú gustes. Pero ese tono afable, con esa voz tan graciosa y su acento tan característico, cambió a un tono muy serio, y ese hombre que era corpulento ahora se hizo sombrío,
haciéndose una gran sombra en sus ojos y en la propia silueta de la sombra que proyectaba. Mi trabajo es impedir que nadie entre, pero tu trabajo es distinto. Tu trabajo es evitar que nadie salga de ahí y todo permanezca tal y como está. No entiendo a qué te refieres con eso. Ya lo entenderás. Luego de esas profundamente perturbadoras palabras que me dedicó al final, llegué a la iglesia acompañada por él, que volvió a cambiar a un tono afable. Vi que encima de la mesa, al lado del altar, había 3 hojas que decían lo siguiente. Hola, eres el nuevo laico encargado de cuidar la iglesia de Dragomiresti. No es una tarea muy difícil, siempre y cuando sigas las siguientes instrucciones. La primera llave en la mesa, la cual es grande y oxidada, es la llave del depósito que encontrarás víveres, cereales y comida enlatada, todo lo necesario para que te alimentes de manera adecuada. Tras el altar encontrarás una habitación con cosas necesarias para reponer lo que pase en el día a día, velas, aceites, inciensos y todo lo que necesites. No te preocupes, el reponerlo se encargará alguien. Luego tendrás un manojo de llaves. En él encontrarás las llaves que, en primer lugar, llevan a la recámara de la iglesia, luego otra que lleva a la cruz y otra que te lleva a donde encontrarás los sembradíos, un lugar donde hay hortalizas y verduras. Y por último, la llave negra es la que se encarga de la puerta principal de la iglesia. En la segunda hoja había unas palabras en exclamación que tenía que seguir al pie de la letra, según decían. Y en la tercera hoja había unas palabras que me decían que podía usar esta hoja en blanco como complemento de la segunda. Así que obviamente yo volví a la segunda, pero antes vi la firma final. Unas palabras que decían así: sin nada más que agregar, suerte. Firmado R.C. Al leer la primera nota quedé un poco desconcertado, pensando que era un lugar con unas costumbres un poco estrictas. Aún así, la seguiría de manera rutinaria. Por fe ciega, no, lo haría por mí mismo. Luego, lo que sí me pareció extraño y ya no estricto era por qué tendría que escribir yo reglas o normas. No entendía del todo eso. Pero, aún así, me fui acomodando a mis aposentos de laico. Dejé mis cosas del viaje, ya que estaba muy agotado. Luego ya leería las reglas tranquilamente, porque tampoco iba a estar tan atento a las mismas y parecía bastante importante. Al dormir tranquilamente durante 4 horas, me desperté y cogí la segunda hoja. La misma tenía unas letras realmente fuertes y marcadas para una última que parecía apresurada, pero no quería saltarme las reglas y decidí leerlas en orden. Regla número 1. Todas las puertas de la iglesia deben estar cerradas a las 7 p.m., sin excepción de quedar una sola abierta. Si no llega a hacerse, deberá hacer una misa que dure hasta las 6 a.m., sin parar un solo segundo. De lo contrario, él te cazará en consecuencia. Regla número 2. Siempre que tomes cultivos de la parte trasera de la iglesia, debes reponer ese mismo día con semillas coincidentes con lo cosechado. Si no tienes esa misma semilla, en concreto, no pasa nada. Aún así, debes reponerlo. Pon otra en su lugar. Aunque todo esto tienes que hacerlo antes de cerrar la iglesia a las 7 p.m. De lo contrario, el Spiridush se enfadará. Regla número 3. Todas las noches deberás cambiar las velas de las estatuas de yeso, en su mano derecha siempre, en toda la iglesia. Y es importante que hagas esta labor antes de las 3 a.m. De no lograr hacerlo antes de esta hora, vuelve a tu habitación y rodea la entrada con agua bendita y asegúrate que la puerta está cerrada. Regla número 4. Si aun cuando cerraste todas las puertas ves entre las 2 y 3 a.m. personas rezando frente al altar, enciende un incensario sin molestarlo y toca 3 veces la campana. Déjalos solos, no los molestes. Regla número 5.
Si escuchas que el guardia te toca la puerta luego de las 7 p.m., es decir, al empezar tu turno, no abras la iglesia. Si te habla en español, respóndele que no sabes dónde están las llaves, que en la mañana le abrirás y le darás lo que necesite. Sin embargo, si te habla enteramente en rumano o solamente parcialmente en rumano, haz silencio total y nunca le respondas. Regla número 6. Si sientes que una mujer toca la puerta trasera y ves por la ventana que es una monja y llega a pedirte algo, pidiéndote que la dejes entrar para plantar las semillas que hacían falta, dile que no, que te perdone, que en la mañana ya lo harás tú, que no se preocupe de absolutamente nada, que ella puede irse y descansar en paz. Pero, si no se va, coloca sal en la base de la puerta y ve rápidamente a tu habitación y quédate exactamente 1 hora en ella. Regla número 7. Si ves a un diácono en el segundo piso con la misma indumentaria que Jacob, baja hasta el altar y pídele su bendición. Esto puede pasar a cualquier hora, pero tranquilo, puedes ir a tu habitación, cerrar la puerta y esa noche podrás dormir tranquilamente sin preocuparte por ninguna de las reglas. Él hará todas tus labores por ti. Regla número 8. Todas las noches deberás terminar tus deberes antes de las 3 a.m. Luego entra en tu dormitorio hasta las 4 a.m. Si no escuchas ningún ruido, puedes seguir hasta las 4 a.m. En caso contrario, quédate en tu habitación y reza hasta el fin de tu turno. Regla número 9. Si estás haciendo tus labores y se presenta una monja preguntando por el diácono, respóndele que sí. Es importante que suenes convincente, de lo contrario ella se transformará y te atacará. Deja lo que estés haciendo y dile que irás a buscarlo. Aléjate de ella y ve al altar. Bajo él encontrarás un cubículo pequeño. Ábrelo y enciérrate ahí. No salgas sin importar los ruidos o los golpes hasta las 3:33 a.m. No te preocupes, él mismo aguantará. Regla número 10. Siempre tendrás que llevar un relicario encima y solo deberás abrirlo en caso de emergencia. De hacerlo, vendrá alguien a ayudarte, pero el costo por ello es muy grande. Y escrito en letras medio borradas se podía leer: demasiado grande. Regla número 11. Si durante la noche te sientes observado o sientes que las figuras de los mosaicos de la iglesia cambian de lugar o te miran fijamente sus ojos, los cuales brillarán con un color carmesí, no importa ninguna de las otras reglas, sal de la iglesia y ve a la cabina de vigilancia. Grítale a Bogdan sin importar la hora. Él saldrá y vendrá hacia ti. No temas explicarle con toda claridad lo que ocurre. Él te creerá. Deja que entres solo a la iglesia y al cabo de 30 minutos saldrá y te dirá que todo está bien. Esa noche deberás entrar y encender todas las velas del altar principal y dar una misa hasta las 6 a.m., justo como dice en la regla número 1. En caso contrario, él te cazará. Regla número 12. Si durante la noche escuchas el ruido de una puerta siendo golpeada fuertemente, ve inmediatamente hacia ella. Si es una de las puertas que da al sótano de la iglesia y esa misma puerta está cerrada con sus respectivas cadenas, encontrarás un candado de color negro con inscripciones rúnicas muy antiguas. Rocíale agua bendita sobre él, luego derrama sobre el piso aceite de romero bendito. En el armario de los víveres lo podrás encontrar. Este está en rumano con el nombre de ulei de rosmarín. Tras hacer estas tareas, sigue haciendo las mismas, ignorando los sonidos de dolor procedientes de la entidad tras las cadenas. Luego, escrito de una manera muy poco ordenada, como si lo hubiesen escrito apurado o temblando, decía lo siguiente: regla número 13. Si la puerta de la regla número 12 está abierta, no bajes ahí. A pesar de verse como la entrada a un lugar totalmente maravilloso y distinto, sal de ahí nada más verlo, lo más rápido que puedas. Escóndete lo mejor que puedas, que él no te encuentre. Su nombre es Barba.
y sin llegar a verse del todo el nombre, porque las palabras se ensuciaron por un borrón en el papel. No se alcanzó a terminar de escribir el nombre completo de ese ente. ¿Es esto en serio? Le digo a Jacob que no creo en este tipo de cosas y me envía a un lugar tan alejado y me deja este tipo de bromas. No me puedo creer que pensase que era una persona firme y seria. Pues nada, tendré que seguir con mis labores y esperar que estos 3 meses aquí a ver si tengo un buen desempeño y de esta manera me asignan a otro lugar. Que se me llegue a promover a cura pleno y de esta manera luego a diácono. Sé que no será fácil, pero bueno, de esta manera podré ayudar a la gente. Aunque, ahora pensándolo a lo mejor, la última regla sí que era extraña. Pensé para mis adentros, ¿de dónde conocía yo ese nombre? Recordaba haberlo leído en alguna parte. Y si supuestamente el turno de Bogdan es de 6 a.m. hasta las 7 p.m., ¿por qué podría llamarlo en la noche si algo ocurriese? ¿Y por qué dice que no me asuste? ¿Será que él duerme directamente en la cabaña? Cada vez esto se me hacía más y más raro. Muchas dudas me invadían y los pensamientos que antes me sugerían eran: ¿qué le ocurrió al antiguo laico? ¿Por qué gastarme una broma con una supuesta regla o reglas? ¿Qué estará intentando probar Jacob? Pasó la tarde y yo empezaba ya con las labores en la iglesia, limpiando, aunque el primer día he de admitir que lo hice de manera superficial, ya que era mi primer día y preferí explorar el lugar y conocer mejor sus alrededores, y de eso, de las 6 menos cuarto, se acercó a mí Bogdan en la iglesia para darme cuenta de que sus labores estaban casi terminando. Yo estaba centrado en mis pensamientos y la atención estaba orientada hacia la belleza de los alrededores de la iglesia, la bella vegetación que los rodeaba y los hermosos sembradíos y el arroyo que cruzaba el terreno a unos 30 metros aproximadamente. Hola Mateo, vengo a recordarte que mi turno está por acabar. No te dije cuando llegaste, pero en el puesto de vigilancia no es simplemente eso. Es mi hogar y por eso la razón de trabajar todos los días aquí, en la iglesia, me da un lugar para vivir. Yo lo cuido a diario y recuerda, siempre estaré disponible desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. Luego ya no estaré disponible. Sí, ya me había quedado claro eso. Bueno, si no te importa, voy a empezar a cerrar las puertas antes de que te marches y así nos vemos mañana. Al despedirnos, entré a la iglesia y una vez dentro tomé la gran llave negra y cerré la puerta principal. Todas las demás puertas, pero me olvidé una ventana. A pesar de ser un lugar considerablemente alejado, rodeado de mucha naturaleza, ¿por qué no vi ningún pájaro? ¿Por qué no puedo salir después de las 6 p.m? Todo esto cada vez me resulta más extraño. ¿Será que la falta de pájaros es por algún depredador cercano? ¿Un lobo quizás? En las reglas, capaz sea una manera de probarme Jacob y esté observándome, o Bogdan esté observándome. Parecía tener una mirada de un observador experto. Seguro que informará de todo mi comportamiento a Jacob. Es mejor apresurarme y empezar. Sí, veamos. Sí, cambiar las velas. En el interior de la iglesia, detrás del altar, se encontraba una habitación con todo lo necesario para reponer las cosas necesarias y de uso diario. Velas, agua bendita, aceite de romero bendito, con el nombre romano, como decía, y todo lo necesario y pertinente. Al percatarme de las velas me di cuenta que no eran velas necesariamente convencionales, eran velas artesanales, hechas de una cera muy viscosas, a tal punto de sentirlas grasientas. Supuse que era para que durasen más, que durasen toda la noche y se consumiesen de una manera más pausada. Cuando me disponía a colocar las velas en las estatuas, me di cuenta que eran 13 en total, las estatuas de yeso, y me dirigí a cambiar una a una las velas y colocarlas en la mano derecha como indicaban las reglas.
Al llegar a la estatua número 12, me di cuenta de que su mano no estaba fracturada la estatua, así que dejé la vela en la base de la misma sin prestar atención en qué posición quedaba al final. Al fin y al cabo simplemente tenía que cambiar las velas, no importaba dónde la ponía al fin y al cabo, ¿no? Grave error por mi parte. Luego de continuar con mis tareas, escuché cerca de la medianoche, escuché rezos provenientes de la parte principal de la iglesia. Eso me asombró y fui inmediatamente al sitio donde provenía tales ruidos. Al acercarme vi a dos personas que parecían monjes y no sabía a quién estaban rezando. Luego vi que era a una de las estatuas, la que tenía la mano rota. Pensé que quién eran y por qué estaban aquí estas personas. Luego recordé que en Rumanía había muchos monjes que se pasaban por las iglesias rezando en silencio, porque muchos tienen el voto de silencio y no tienen que hablar contigo, ellos simplemente hacen sus labores. Al verlos, me acerqué y encendí uno de los incensarios, toqué la campana 3 veces y me fui. Ya que estaba en las reglas, asumí que sí, debían de ser eso, monjes en reclusión o en voto de silencio, y cuando llegué seguramente no me di cuenta ya que entré directamente a mi habitación. Terminé de realizar todas mis tareas cerca de las 2 a.m. y pasé nuevamente por el salón principal de la iglesia, y esas dos personas ya no se encontraban ahí. Eso me tranquilizó y fui a acostarme. Y como si de una alarma se tratase, a las 3:01 empecé a escuchar llantos dentro de la iglesia, llantos que cada vez iban aumentando de volumen. Eso me sacó de mis casillas y mis cabales. Me asustó mucho, no entendía qué estaba ocurriendo. Fui directo hacia donde venía el llanto y mis ojos no podían creer lo que estaba pasando. Una de las estatuas de yeso, justamente la que tenía el brazo roto, estaba produciendo esos llantos, llantos acompañados de lágrimas de sangre. La estatua se empezaba a agitar de una manera casi para caer del pedestal. No me lo podía creer. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué clase de broma era esta? Recordé las reglas y coloqué las velas de cera que se habían apagado y no sabía si habían sido los monjes o se había apagado sola. Lo puse como me lo pedían, en el lado derecho, para luego encenderla. Y como si fuese un efecto mariposa, todo se calmó en la iglesia, como si nunca hubiese ocurrido nada. Mi mente no podía creerlo y mi corazón aún seguía latiendo muy fuerte. Parecía que se me iba a salir del pecho. ¿Todos estos estudios, acaso eran ciertos? ¿Las reglas eran ciertas? ¿Qué demonios era este lugar? Mientras seguía mis pensamientos, escuché la puerta principal de la iglesia siendo golpeada. Lasă-mă să intru! Sunt eu, Bogdan! Am auzit zgomotul! Este tot în regulă, Matei? La voz claramente no la entendía y recordé que una de las reglas hablaba de esto. Me quedé en silencio absoluto y traté de ver por los murales de vidrio. A pesar de tener imágenes grabadas, podía ver a alguien fuera de la puerta. Era grande, como de 2 metros y algo. Parecía llevar un abrigo de piel muy gruesa, o eso fue lo que entendí. Más allá de eso no pude ver nada más, así que me oculté y permanecí callado hasta que se marchó ese inmenso hombre, volviendo al bosque. Aún no sabía realmente qué era todo aquello, pero tampoco quería averiguarlo. Luego de todo lo ocurrido, escuché en las vigas de madera del propio techo principal a aves aleteando. Cuando miré hacia arriba, vi que me miraban fijamente y logré percatarme de que eran cuervos o de la familia de los mismos, ya que eran pájaros absoluta y completamente negros. Me di cuenta que tenían los ojos de una manera distinta, extraños. Los ojos eran enormes y eran de un color rojo. Y una de ellas, la cual era diferentemente mucho más grande, abrió el pico y con una voz gutural habló. Con que tú eres el nuevo laico, ¿eh? Bienvenido. Gracias por dejarnos entrar. Hace tiempo que nadie es tan estúpido para dejar la ventana abierta. No podía creerme lo que estaba ocurriendo. ¿Aves que hablaban? No podía siquiera moverme. Estaba como petrificado. ¿Qué estaba pasando?
Bueno, como de agradecimiento por vernos hoy, te dejaremos ir, pero no sin dejarte un recuerdo, ¿cómo no? Al instante, todos los cuervos empezaron a carcajearse y a levantar el vuelo. Se abalanzaron hacia abajo y como si en vez de picos tuviesen grandes tijeras en la boca, me cortaron parte de la oreja, cara y un gran número de rasguños en todos los brazos. Giraron a mi alrededor en círculo y dentro de la iglesia para luego irse estrellándose uno contra la ventana y los demás saliendo por la misma. Cuando vi el color de ojos del mismo, vi como el color rojo se desvanecía del pobre animal. Estaba totalmente en shock. No hacía falta dar en detalle ese hecho. Busqué el botiquín de primeros auxilios para limpiarme las heridas lo más pronto posible. A pesar de no ser profundas, eran muchas y podía perder mucha sangre, o lo que alguna llegase a infectarse, haciendo de esta manera mis labores los días posteriores mucho más difíciles por la seguida fiebre y los mareos que los seguirían a los días siguientes. Esa noche me encerré en la habitación, coloqué agua bendita en la puerta, que realmente no sabía si iba a ayudar mucho, y me quedé dormido. Y por si fuese poco, mi día no acabó ahí, ya que tuve pesadillas que se sintieron muy vívidas, como si fuesen reales. Me encontraba en un profundo y frondoso bosque, siendo perseguido por una bandada de pájaros gigantes. Eran como los cuervos de antes, pero mucho más grandes. Tras ellos se encontraba una figura encapuchada que nos seguía de lejos, escondido entre las sombras, solo viéndose sus manos, unas manos grises, secas, como si fuesen la de un muerto, con una larga y afilada hilera de uñas blancas que acompañaban estas manos. Mi persecución en sí no fue larga, ya que los pájaros llegaron y me atraparon, como en la iglesia con anterioridad. Volaron en círculos a mi alrededor, cortándome en pedazos, haciéndome despertar sudando. Los cortes, al despertar, llegaron a sentirse casi como si fuesen reales. Me dejaron temblando y yo me encontraba llorando de dolor. Las siguientes primeras horas de la mañana me levanté y abrí la puerta de la iglesia, viendo parado a Bogdan justo delante de la puerta de la cabaña de vigilancia. Corrí hacia él tan rápido como pude, y antes de poder decirle algo, él ya empezó a hablar. «Buen día, Mateo. Veo que tuviste una noche un tanto complicada, ¿verdad? Bueno, al menos estás vivo. Eso es algo bastante positivo, la verdad». ¿Estar vivo? ¿Sabes lo que ocurre ahí dentro acaso? Sí, no. Verás, este país es un país lleno de mitología, ya que realmente es un país antiguo, en el cual hay muchas bifurcaciones de culturas, el cual convergen muchos seres que la mayoría de las personas, como tú, creen que realmente no existen. Y verás, yo no soy el vigilante de la iglesia como tal. Ese eres tú. Yo solamente vigilo que el mundo exterior, que la gente que vive fuera de la iglesia y lo que habita fuera de la iglesia, no llegue a entrar a ella. Pero yo no pedí nada de esto. Yo no quiero seguir aquí. Mi meta es ayudar a las personas, no ser parte de algún culto de locos que trata con cosas que si llegase a decírselo a alguien me tomarían de loco. Anoche casi muero por estas locuras. ¿Por culpa de nosotros? No, amigo, yo no soy parte de ustedes, gracias a Dios. Mucho menos tengo nada que ver con lo que ocurre ahí dentro. Lamento tener que decirte que esto, para ti, ya es un contrato verbal firmado con la persona que te envió a este país y durará 8 meses. Debes hacerte cargo de esa labor como laico de esta iglesia. Nadie vendrá por ti, ningún transporte pasa por aquí, ya que es un lugar extremadamente alejado, incluso para este país. No trates de escapar siquiera, ni abandones a esta iglesia. Puedes irte por los alrededores, pero en el momento que llegues a alejarte de más, yo voy a cazarte. Eso está en mi contrato. Miré con aire de enfado a este hombre, pero me di cuenta que una oportunidad contra él en un enfrentamiento físico era igual a 0. Seguramente con solo una mano podría romperme el cuello con mucha facilidad. Al escuchar esto último, mi mundo se vino abajo. ¿Me estás diciendo
que todo lo que viví anoche debo revivirlo cada día hasta cumplir los 3 meses. ¡Es imposible! Voy a morir en esos muros. No, amigo. No estoy diciendo que vayas a morir ahí dentro. El antiguo laico estuvo a cargo de este lugar durante varios años. Llegué a tener cierta amistad con él. Yo llevo aquí varias décadas cuidándolo, dijo Bogdan con un tono triste y con los ojos llorosos. Espera un segundo, ahora que me doy cuenta. ¿No hablas mucho mejor el español? Sí, se me da bien aprender idiomas. Y bueno, anoche me puse a mirar algún libro para refrescar. No te preocupes, soy una persona que con escuchar hablar a alguien aprendo rápido un idioma. Aunque sorpresivo, bajé la mirada derrotado, sabiendo que me tenía que esperar 3 meses en este lugar inhóspito y realmente no sabía si sobreviviría otro día más. ¿Cómo iba a pensar en 3 meses siquiera? Por fortuna para mí, en toda esta pesadilla no había ninguna regla que hablase sobre el día, así que sería como mi horario de paz, mi comodín para poder prepararme para la noche entrante. Pude encontrar un poco de confort como lo hice el otro día en el paisaje, en mi enturbiada mente que cada vez recordaba lo que había sentido soñando y también el día anterior en la noche. Luego de eso fui al sembradío y tomé unos hermosos tomates y alguna planta más para hacerme una comida decente. Entre esas estaba el perejil y una hermosa albahaca que había en la zona. Todo esto ya que lo que traje en el viaje se me había agotado. Cociné un almuerzo realmente agradable y fresco, y me sorprendió la cocina. Aunque era antigua, parecía tener leña seca y estaba decentemente limpia. La vegetación de esa zona era muy rica en nutrientes, y al ser todo totalmente orgánico, era totalmente distinto los sabores a lo que estaba acostumbrado en mi localidad. Pude descansar y levantarme antes de la noche. Hoy no dejaría que ninguna regla se me pasase por alto. Mi vida dependía de ello. Me despedí nuevamente de Bogdan al caer la tarde y procedí a cerrar nuevamente la iglesia. Esta vez sí cerré todo. Las ventanas no iban a quedarse ninguna abierta. Que esos cuervos entrasen nuevamente para mí sería terrible. Hoy estaría preparado para esas malditas reglas. Sabía que eran reales, al menos las que viví. Ni bien cerré la puerta, me puse a cambiar las velas. Pero como si de una broma de mal gusto se tratase, escuché golpeteos en la puerta trasera del monasterio. Tenía miedo de abrir la puerta y preferí quedarme callado, ya que no vi ninguna monja como nombraba las reglas. No sabía qué hacer. Mayor fue el susto cuando giré y vi a un hombre muy pequeño, similar al que describían los bestiarios que había estudiado. Era un leprochón, que era una especie de duende irlandés. No sabía cómo reaccionar al curioso hombrecillo que me interceptó. Tú por lo visto has tomado cosas de mi huerto, ¿eh? No has saciado tu hambre con mis cultivos y no has repuesto lo consumido. Bueno, ya que eres nuevo cuidando este lugar, te dejaré pasar esto solo esta vez, pero no sin una advertencia. Y la próxima vez no seré tan benevolente porque no está en mi naturaleza hacerlo. Este es mi huerto y si alguien toma sin dejar nada a cambio, yo se lo cobraré de vuelta. Y el rostro del hombrecillo pasó a ponerse rojo y pasó la de un señor mayor a una criatura con dientes muy afilados y unos ojos brillantes verdes con un cabello cobrizo que demostró tener una inmensísima fuerza, ya que me golpeó en el rostro tan fuerte que me derribó 2 dientes, haciéndome caer inconsciente al suelo. Me despertó un estruendoso ruido de la puerta siendo golpeada, y no una puerta cualquiera, sino la del sótano. No tuve tiempo ni siquiera de quejarme del dolor o buscar mis caídos dientes. Estaba la puerta siendo golpeada como si alguien la fuese a derrumbar. Fui corriendo hacia ese lugar, ya que las reglas así me lo exigían, aún aturdido por el gran golpe que recibí hace pocas horas. Y sí, digo horas porque fuera ya estaba oscuro, así que tuve que haberme quedado varias horas inconscientes. De alguna manera logré llegar hacia la puerta del sótano, pero en ese momento la escena hizo que mi mundo se derrumbase. ¡No! ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? Al llegar,
vi la puerta, que antes tenía unas cadenas coronadas por un candado negro, abiertas de par en par. Y esa era la dichosa puerta, la única maldita regla que no tenía salvación. ¿Por qué infierno siempre me tocaban las peores reglas? Al fondo de la puerta se lograba vislumbrar unas luces muy brillantes. La zona era muy diferente al interior de la iglesia. Era como un lugar distinto a este plano. Me daba muchas ganas de entrar. El lugar tenía algo magnético que me atraía hacia él. Algo que me decía que bajase. Me atraía una gran fuerza. Pero volví en mí y recordé que las reglas exigían claramente alejarse de ese lugar y ocultarme lo antes posible. Corrí tratando en vano de ocultarme de uno de los seres más poderosos que había en el infierno, escondiéndome en uno de los refugios que nombraba las reglas, que estaba en la sala principal. Pero tuve que detenerme al ver a un hombre corpulento, vestido de ropajes nobles y grandes cuernos, con una frondosa barba, mirando fijamente a la estatua de yeso. Traté de no hacer ruido, pero el hombre ni siquiera cambió la mirada y habló. «No trates siquiera de esconderte, mortal. Sé que estás ahí detrás. No creas que pasas desapercibido, Mateo. ¿Sabes? Tu nombre es curioso. Odio mucho al que tuvo por primera vez ese nombre y disfruté enormemente dándole muerte, viendo cómo caía su cabeza decapitada por el suelo». ¿Cómo sabes mi nombre? Ah, ¿con que puedes hablar conmigo? ¿No vas a salir corriendo como la anterior? Bueno, he de decirte que me sorprende. Me sorprende que viviendo en este lugar, alguien como yo, que te das cuenta que es poseedor de inmenso poder, sepa tu nombre así sin más. ¿De verdad te parece extraño?, dijo ese inmenso hombre volteándose y mirándome fijamente con sus ojos negros. ¿Que cómo sé tu nombre, eh? Pues sé muchas cosas, la verdad. Pero no me sorprende que siendo un laico, uno de esos fastidiosos religiosos, puedas hablar conmigo sin salir corriendo. ¿Corriendo? Espera, ¿tú eres el de la 13ª regla, Barbatus? ¿Barbatus? ¿Eres Barbatus? De entre todas las combinaciones con ese nombre, tu intuición te ha dicho que soy Barbatus. Cada día me conocen más. Me siento halagado. Eres la segunda persona que sabe mi nombre sin que yo se lo revele. Pasó mucho tiempo desde que eso pasó. Solamente ella es la que sabe mi nombre. ¿Quién es ella? No entiendo qué hace un duque del infierno en este lugar. Y espera un segundo. ¿El infierno existe? ¿Y por qué tu nombre me vino casi automáticamente a la cabeza? Sí que eres gracioso. El anterior laico era un simple religioso extremista, un fanático, que creía a rajatabla cada cosa que salía en las reglas. Y tú, por otro lado, tienes a un duque del infierno frente a tus ojos y aún así dudas. ¡Ja! Curioso, muy curioso. Ustedes los mortales nunca dejan de sorprenderme. Bueno, volviendo que eres de manera peculiar, te concederé algunas respuestas. Me has caído bien, realmente me agradas. Al menos te considero un pasatiempo lo suficientemente interesante para cambiar de opinión, al menos esta vez. No suelo ser muy paciente y detesto sobremanera a los religiosos. Por eso, el último no acabó muy bien. Cuando me vio, digamos, en no esta forma, no hagas preguntas muy concretas o el precio será mayor, él tuvo que morir. Porque digamos que se hizo un poco el pedante delante de mí. Inmortal no tiene permitido ser así delante de un duque del infierno. No sé si entiendes por dónde voy. Y bueno, respondiendo a tu pregunta de qué hago en este lugar, simple, me gusta este lugar. Es un lugar donde mucha energía se acumula y por eso atrae a entes de todas las culturas, realidades y tiempos. Y sí, puedo leer perfectamente tu mente, sé qué estás pensando. Y la respuesta es sí, los demonios existimos. El infierno es complejo. Así que respondiendo a esa pregunta no es algo tan simple como decir que hay un principio o un fin en el infierno. No,
Tu mente no llegaría a entender eso del todo, igual que no entiende que los ángeles no son hombres o mujeres con alas. Pero cada cultura es diferente, y nosotros, los demonios también, podemos cambiar de forma a cada cultura que nos crea, religión o cualquier ser que refleje miedo. Así somos nosotros, el vivo reflejo de los peores miedos de todos los seres pensantes, aunque cada cultura tiene sus propios demonios menores, y si la energía es suficiente, crean a nuevos demonios a su vez. Entonces, ¿todo lo que nos enseñaron en el Vaticano es cierto? Mira que eres maleducado. Ni siquiera has terminado de pensar eso y ya lo has dicho por tu boca. Recuerda que sé lo que piensas. No, no todo. Ustedes simplemente son meros peones en un juego mucho mayor, y les enseñaron lo que quieren que sepan. Aunque si te refieres a los demonios, han hecho un trabajo bastante exhaustivo en eso, y saben alguna que otra cosa sobre nosotros. Si sabes lo que pienso, ¿por qué me dejas hablar? Entonces, ¿esas reglas son impuestas por ti? ¿Es acaso una broma macabra de un ser superior como tú? ¿Un castigo? ¿Una maldición? Te dejo hablar porque no quiero que te frustres. Sé que esta habilidad es algo que a tu mente simplemente le sentará mal y obviamente empezarás a tener dolor de cabeza. Lo he vivido en numerosas ocasiones y bueno, respondiendo a tu otra pregunta, no, para nada. Si bien existen ciertos lugares como tú los describes, no son mi competencia. Este lugar no es uno de ellos. Realmente esas reglas que tú tienes no son más que simples notas en un manual de supervivencia que te ayudan a sobrevivir a duras penas. No es como una maldición el que te obliga a seguirlas, simplemente es la manera que tienen ustedes de sobrevivir en este lugar tan lleno de magia. Estas tierras, al ser tan ricas en cultura, folclore, llega a converger muchas cosas aquí por ello. Ninguna tiene nada que ver con la otra y no están conectadas del todo, pero a la vez sí. Es más, esa última regla que trató de escribir el anterior laico es la única que realmente tiene que ver conmigo, y simplemente porque él no tuvo el mismo destino que tú. Destino que dejaré que siga escribiéndose por mera curiosidad. Quiero ver hasta dónde logras llegar tú, pequeño mortal. El otro laico, al ser un religioso tan fanático, que apenas verme empezó a rezar, llorar y a echarme agua bendita encima, lo cual me hizo enojar de sobremanera, porque solo vengo a este plano para apreciar este lugar por breves periodos de tiempo. Como te has dado cuenta, estas estatuas de yeso no pertenecen a ninguna religión, ¿verdad? Pues este es el motivo por el que yo vengo aquí. Estas estatuas, aunque fueron hechas con manos humanas, se hicieron para un pacto con un demonio mucho mayor que yo, el comandante del Gran Señor, nombre que no pronunciaré sin su permiso en este lugar, y a cambio, la esposa de ese humano volvió de entre los muertos. El pacto en sí estuvo un poco escondido, y por ende no terminó de salir del todo bien. El demonio le encargó estas estatuas de yeso como ofrenda para que ese pacto se completase. Señor, ¿puedo hacerle una última pregunta? Señor, así solo me llaman mis soldados. Bueno, de verdad que eres peculiar, pero a cambio de esa muestra de cortesía, te dejaré una última respuesta, pero a cambio tienes que hacer algo que no puedas negarte, ¿vale? No sabía qué hacer, la verdad. El tono de Barbatus cambió ligeramente a uno más macabro y desconfiado, pero por miedo a sufrir el mismo destino que el anterior laico decidí aceptar. No parecía tener alguna opción, en verdad. Obviamente él era consciente de ello, ya que podía leer mi mente. Está bien, acepto. Mi pregunta es, ¿qué es esa luz que sale por la puerta que se abrió? ¿Es acaso el sótano o es el infierno? No me equivocaba contigo, chico. No eres un religioso convencional, estás lleno de curiosidad e intriga. Eso me gusta. Y a alguno de mis hermanos también le caerá muy bien. Capaz algún día podamos hacer un trato más formal. Y sí, no tenías ninguna opción. Tenías que aceptar esta pequeña condición para salir de aquí con vida. Eres bastante astuto y si sigues así, la verdad es que yo te auguro una buena supervivencia. Quizás hasta puedas salir vivo de aquí. ¿Quién sabe? Eso no lo sé yo.
Eso lo sabe más bien mi hermano, que puede ver trazas del futuro. Pero ya lo conocerás, si sobrevives lo suficiente. Bueno, que me distraigo. Volviendo a tu pregunta, no es en sí el infierno, es una puerta simplemente a otro lugar. Ese lugar que tú llamas es mi mundo. Es un mundo que conecta directamente a una dimensión que yo creé. Es un lugar donde yo recibo a personas durante un solo día. Si algún día tu curiosidad gana, puedes venir a verme. No te aseguro la supervivencia, obviamente, pero sí te aseguro que si sobrevives y deseas hacer un trato conmigo, estaré muy bien preparado. Bueno, ¿qué hora es? Tengo que irme. Es tiempo de que cumplas mi petición. Es muy simple. No coloques el candado negro de vuelta en la puerta. Así podré venir cuando se me plazca por un breve periodo de tiempo. No te preocupes. Solamente quiero ver que las estatuas sigan intactas. Más allá de eso, yo no me pasearé por la iglesia ni te haré ningún destrozo. En caso de que no cumplas con esta petición, sabrás cuál era mi verdadera forma, la forma que vio el otro laico, y sabrás cómo terminó, ¿no? Bueno, esto es todo. Espero que tengas una buena velada esta noche. Al decir esto último, Barbatus empezó a caminar lentamente hacia la puerta. Bajó las escaleras y como si de una vela fuese, se apagó, desvaneciéndose esa luz con él, hasta quedar todo totalmente oscuro. Cerré las puertas con miedo, temblando. Algo me decía que debía colocar el candado. Una imposible fuerza de describir me lo exigía. Pero mi miedo era aún mayor, ya que si lograba enfadarlo, estaría enfadando a uno de los duques del infierno. Así que preferí no colocar el candado y confiar en Barbatus, por miedo obviamente a lo que pudiese ocurrir después. No me percaté, pero ya eran las 5 a.m. El tiempo pasó de una manera muy peculiar mientras hablaba con Barbatus, y ya casi amaneció, lo cual me dio tiempo de descansar y estar tranquilo un día más. Realmente no sé cómo podré superar los 3 meses aquí, pero ya con 2 días en este lugar, mi forma de pensar cambió abruptamente, y no sé hasta qué punto ni cuántos días pueda resistir a estas reglas extrañas.